Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz y bendiciones a todos. Seguimos en nuestra jornada de crecimiento espiritual. Queremos hacerlo de manera saludable, por eso estamos compartiendo ciertos principios. La última lección vimos cómo sobre toda cosa que hay que proteger el corazón. ¿Por qué? Porque es la fuente de donde emana la actividad de nuestra vida, nuestras palabras y nuestras acciones. Hoy queremos hablar de otra característica que es muy importante para los hijos de Dios. Los hijos, el pueblo de Dios, son aquellos que han pactado con Él, han pactado mediante un sacrificio. Ese pacto debe ser honrado y la manera en la que podemos honrar ese pacto es viviendo en santidad. De ahí que es el próximo principio, la vida en santidad. ¿Qué significa santidad? Pues viene de un término que es el término santo. Santo significa puro, apartado, consagrado. La santidad, por lo tanto, describe un estilo de vida apartado de toda corrupción y de toda cosa que es opuesta a la naturaleza del Dios con el cual hemos entrado en pacto. La palabra nos describe como un real sacerdocio, como una nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido para que anuncie sus virtudes. De ahí que la santidad parte de ser, en primer lugar, apartados por Dios para vivir un propósito y debe terminar precisamente mientras servimos a ese propósito. ¿Qué debemos saber acerca de la vida en santidad? Pues bien, cuando el término santo se utiliza para Dios, está hablando de su naturaleza intrínseca, de su majestad, de su pureza, de su poder. Pero cuando se habla del ser humano, el significado es diferente porque la santidad que el ser humano puede alcanzar es derivada precisamente de Dios y esta santidad se adquiere de una relación con Él. La Biblia es enfática al decir que solo Dios es santo. Nosotros somos santos en Él. ¿Por qué? Porque suceden dos cosas. En primer lugar, de una manera posicional hemos sido apartados de las tinieblas y ubicados en el reino de la luz. Y en segundo lugar, somos entonces desafiados a vivir un estilo de vida que confirme este cambio de posición, y es el aspecto condicional de la santidad. Un proceso de purificación, tanto interior como exterior, pero termina sirviendo para el propósito de Dios. Así escribe Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, a partir del versículo 14 y hasta el primer versículo del capítulo 7. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Completando en el temor de Dios el proceso de nuestra santificación. Surge la pregunta, ¿cómo participar correctamente de dicho proceso? Hoy voy a hacer lo mismo que hice en el capítulo anterior. Les voy a dejar un pasaje de tarea, de estudio, para que lo revisen y lo escudriñen y puedan descubrir ahí los principios. Y en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, a partir del versículo 13 y hasta el 25, el apóstol Pedro describe cómo podemos participar de dicho proceso. Te vas a encontrar con cosas como viviendo con inteligencia. ¿Por qué? Porque el primer paso para entrar en el proceso de la santificación es cambiar la manera de pensar. Solo así, entonces, toma lugar una transformación
en la manera de vivir. Se señala también hacia el dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Cuando tenemos autocontrol, cuando vivimos de manera juiciosa, y esto es algo que lo podemos alcanzar mediante el Espíritu de Dios. Debemos entrenarnos en obediencia porque es por mediación de la palabra de Dios que podemos participar, que podemos experimentar en nosotros esta santificación. También te vas a encontrar con la importancia de dejar de vivir conforme al molde que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque era un estilo de vida que produce deseos contrarios a la naturaleza de Dios. Por último, quiero resaltar una cosa muy importante. Para participar de este proceso necesitamos un amor genuino por los hermanos. La santidad se manifiesta en nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. El cumplimiento de la voluntad de Dios es que le amemos, pero que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú y yo no atendemos a nuestras relaciones y a la forma en la que interactuamos con nuestros semejantes, podemos estar fallándole a la santidad de Dios. Concluyo diciéndote que la santidad no es simplemente el apartarse del mundo para vivir aisladamente, sino que se manifiesta mediante un estilo de vida diferente que se confirma cuando interactuamos. Nuestro Dios dijo claramente: sed santos porque yo soy santo. Y como le invocamos como Dios y Padre, pues entonces hemos de vivir aquí como Él demanda. La santidad es la manera de honrar el pacto y sin ella nadie verá al Señor. Shalom.